Saludos, sean todos y todas bienvenidas a esta nueva entrega de Ojalá, de este Canal 4 RD, que continúa, como se dice, al pie del cañón, a disposición de las autoridades, no solo de la presidencia y de la comisión especial de alto nivel, del tema del coronavirus, encabezada ya prácticamente siempre por el propio presidente de la República. No hay duda de que este fin de semana fue un largo fin de semana. Apenas nos acostumbramos a los primeros días, en principio, de reducción de las actividades económicas prácticamente y de las actividades en general, no solo las económicas, prácticamente a un 50%. Puesto que es necesario mantener el funcionamiento de instituciones importantes que prestan servicios a la ciudadanía y que no solo al personal médico, al personal científico y de servicio en general, que tienen que, por disposición del equipo de trabajo que he mencionado, pues tienen que mantener el funcionamiento del Estado, claro, en aquellas, y así lo ha planteado ya ayer, en el día de ayer, el ministro Montalvo, y el Ministerio de Administración Pública han planteado pues cuáles instituciones quedan prácticamente pues inactivas en todo el sentido de la palabra. Y cuáles, de distinta naturaleza, tanto estatal como del sector privado, de producción y de servicio, como es, por ejemplo, lo dispuesto para el horario que va a regir a partir de ahora y hasta que quede declarado así, los bancos. Aquel que tenga cualquier diligencia bancaria que no pueda hacer a través de la plataforma digital de sus bancos, pues tiene la oportunidad de, en un horario matutino, hasta las 12:30, tiene la oportunidad de hacerlo, incluso de aprovechar el poco flujo que va a haber en las oficinas bancarias del país. ¿Por qué? Por distintas razones. Primero, porque la gente entonces tiende a usar más la plataforma digital. Si no lo había hecho, lo comienza a hacer. Entre otras cosas, por la disposición también del gobierno de adelantar el sueldo, el día de pago de este mes laboral por el que se va a cobrar. Entonces, hay incluso ese atractivo de que usted va a poder hacer rápidamente, sin hacer colas, sin aglomerarse, usted podrá resolver alguna cosa. Claro, el mandato, si se quiere, más que la sugerencia misma o la exhortación, el mandato está referido a quedarse en las casas, a que quien no tenga una estricta, una fundamental y esencial necesidad, pues no lo haga. Y así reducimos los riesgos que corren los que están obligados a brindarle el servicio a la ciudadanía. Me refiero a los médicos, enfermeros y personal de apoyo de la salud en los centros que están señalados y que ya han sido ubicados para tales fines, para hacer frente a esto. Porque bien se sabe que tomando al pie de la letra todas las medidas y recomendaciones, pues nos vamos a ahorrar, digamos, una cierta velocidad de transmisión y de expansión del coronavirus, el COVID-19.
se sabe, pero bien se sabe que por igual, parte de este proceso implica que la mayoría de la población, fundamentalmente la población joven, quede inmunizada. Como sucede y ha sucedido siempre, que ya luego de que, bueno, a usted se le pega algo, un virus, y si este no tiene una capacidad por las defensas propias que usted tiene, no tiene la capacidad de matarlo o de penetrar a sus pulmones, y ya con todas las consecuencias que eso tiene, usted quedará, se lo pegue o no a otros, lo transmita o no, usted probablemente pues sobrelleva este asunto, porque recuerden que solo es un 3% de la población en general, de los que puedan ser contagiados, que tiende generalmente a morir, y más que nada implican una carga enorme para el sistema hospitalario, para el sistema sanitario del país, que es el gran problema que puede generar esto, que es que se agolpen los pacientes crónicos en los hospitales y que además de eso se le agreguen los que no son tan crónicos y que por igual hay que aislar, que por igual hay que atender, etcétera, etcétera. De manera que él sigue siendo pues obligado, como dicen los brasileños, ¿sí? Obligado el usted llevarse las recomendaciones, nadie lo va a votar porque usted no va al trabajo, y el que no haya podido o no haya tenido nunca la obligación de guardar toque de queda, hay generaciones, o parte de las generaciones que conviven en la actualidad, nunca habían visto un toque de queda, ni por guerra, ni por política, ni por epidemia, aquí, pues en general, y que uno recuerde así como capitaleño, en mi caso, bueno, hubo toque de queda cuando el paso del huracán David y la tormenta Federico, y hubo, creo que cuando George, en los primeros días, pues también se restringió el tema de la circulación a cualquier hora. Pero ya lo demás fueron amaracos de huelgas generales y el recogimiento pues no respondía a ninguna urgencia colectiva. O sea que vamos a mantenernos, el ministro de Salud en particular, a quien compadezco desde aquí, vaya mi saludo, al igual que todo el equipo interinstitucional y gubernamental, están todos a una, pero además las 24 horas. Y con el peso que significa y la responsabilidad que significa tener sobre sus hombros la salud de todo un pueblo. Y lo han hecho con desprendimiento, con vocación de servicio y con responsabilidad. Y lo seguirán haciendo. Cada X hora pues hay un parte, una nueva información que se le sirve a la ciudadanía, no solo para llevar tranquilidad, sino para garantizar que ésta se siga comportando de la manera en que lo hemos hecho, en que lo ha hecho la ciudadanía. Tuve la oportunidad hace 48 horas más o menos, junto con el equipo de prensa, y yo quisiera que me ubicaran ese material, que quisiera por igual compartir, el material que preparó la dirección de prensa en el día de ayer. Se trata de un texto de Fran Pacheco sobre sí, ¿verdad? Sobre fundamentalmente sobre cómo lucía y cómo respondía la ciudadanía al tema del toque de queda. Y cómo lucía. Hasta ahora
lo vamos a seguir haciendo hasta que esto dure en otras partes del país, en otras ciudades y demás, pero ¿cómo lucía la ciudad capital? Hicimos un levantamiento de esto, que yo espero pues compartir casi de inmediato con ustedes, porque pues, vale la pena. ¿Y qué es lo interesante de darle seguimiento en particular desde sus casas, desde este compartir en familia y proteger a los viejitos que pueden vivir con uno, proteger a nuestros niños, hacer un ejercicio colectivo de cómo nos cuidamos y cómo asumimos las recomendaciones? Es bueno porque además las autoridades lo están haciendo al pie de la letra, como he dicho, emitiendo boletines oficiales cada X hora y dando con total transparencia toda la información que se estima necesario para que la población esté informada, esté tranquila y esté alerta con respecto a los nuevos, a la evolución de la epidemia en nuestro territorio. Y digo esto porque también corremos el riesgo, en medio de este encerramiento, como podría decirse, se corre el riesgo de auto sobreinformarse, porque esto es interesante también. No hay necesidad de estar sobreinformado. Es posible incluso en medio de esta situación sacarle provecho. No para estar sobreinformado o pretender ser vocero del Ministerio de Salud o pretender ser analista. Aquí lo vamos a tirar prácticamente, esto es, o pretender ser el sabelotodo y estar bombardeando y molestando a uno con cantidad de materiales, incluyendo eso que me manda el director de vez en cuando, que no es el que más me molesta, pero que lo hacen, como que es usted el que está informado, y entonces usted supone que el otro a quien usted le manda toda la cosa esta sobreinformación, es el desinformado. Cuando tiene todo el mundo el interesado, las mismas fuentes están ahí, el internet sirve para todos, vamos a decirlo de esta forma. Pero hay gente que en el no tener nada que hacer ni de qué ocuparse, pues comienza a mandarle cosas a todo el mundo. Y bien se sabe que eso está provocando y ha provocado una especie de congestionamiento de las redes. Y ya se andaba pidiendo que no se mandaran tantos videos, porque eso sobrecarga. ¿Por qué? Porque el que no tiene nada que hacer y quiere sobreinformarse y sobreinformar a los demás, se la pasa en esto fuñendo todo el bendito tiempo. Sépanlo todo, en mi caso voy a borrar todos mis contactos. Todos mis contactos quedan borrados. Mis contactos con respecto, y es el único que me interesa, es el ministro de Salud Pública, que cada X tiempo, en representación de quien representa, a quienes representa, me va a servir la información que se supone es útil, para las respuestas rápidas que debemos dar como conglomerado. Como conglomerado. Por lo tanto, si nosotros sabemos quién nos puede brindar esa información, eso se resuelve en 15 minutos. Pero si tenemos que pasarnos la bendita 24 horas recibiendo, no voy a decir que cuántas cosas, recibiendo una avalancha de materiales que lo que hacen es que al final de cuentas esto es un saco de confusión. Pues son demasiados elementos y haga esto y después otro que te dice con tanta autoridad que no se haga otro. Entonces, miren, para ilustrar la labor del departamento de prensa nuestra, por un lado, pero además para que se vea algo que no tenemos mucha oportunidad de verlo, que fue también parte de la motivación del señor director nuestro, que fue el de, esto
esto probablemente no se repita en nosotros vivos, este grupo de generaciones. Porque se hablaba de la del 18, de la influenza del 18. Ahí me mandaron un artículo que ya yo había leído de Fran Moya Pons sobre el tema de la influenza del 18. Y entonces son como películas de terror que nos mandan. Y ahí se murieron 300 millones, imagínate. Eso es peor que Boris Karloff y que Hico y que si yo qué, porque si te están diciendo, ¿cómo tú no te vas a imaginar también metido en el saco de los muertos? Entonces, vamos a ver este reportaje que presentaron el día de ayer, bastante corto, el compañero Fran Pacheco. Bienvenidos sean a esta emisión especial de 4RD Noticias. Aumenta a 202 la cifra de personas contagiadas con coronavirus en República Dominicana. Tenemos las declaraciones del ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. La situación en la República Dominicana al día de hoy es que se han confirmado 202 casos de COVID-19 hasta el día 21 de marzo, incluyendo 3 fallecimientos que fueron notificados en el anterior boletín número 2 de la Dirección General de Epidemiología. Otros 395 casos sospechosos han sido descartados mediante pruebas de laboratorio. ¿Qué pasa en el mundo con el coronavirus que ya es pandemia? En España ya son 28.572 los casos de contagio. 1.720 personas han fallecido. En España, el gobierno ha decidido prorrogar 15 días el estado de alarma hasta el 11 de abril. Mientras tanto, en Italia hay más de 59.138 casos de infectados, 5.476 personas muertas, la tasa más alta del mundo. Por otro lado, en China, epicentro del virus, no han detectado nuevos contagios de coronavirus. Únicamente han reportado 41 casos importados. En Estados Unidos, al menos 30.000 personas están contagiadas por el COVID-19 y hay 389 fallecidos. El presidente de la República, Danilo Medina, encabezó una reunión de acción y evaluación con la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus COVID-19 en el país. Durante la sesión de trabajo celebrada en el Palacio Nacional, el presidente Danilo Medina y los integrantes de la Comisión de Alto Nivel abordaron el impacto económico y social del coronavirus en nuestro país, así como las medidas de mitigación. Estuvieron en el encuentro con los protocolos que ordena la Organización Mundial de la Salud de mantenerse a poco más de 1 metro de distancia. Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero, ministro de Hacienda, Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana, y Simón Lizardo Mezquita, administrador general del Banco de Reservas. El 59.9% de los casos identificados de coronavirus en República Dominicana fueron registrados en el Gran Santo Domingo. Tenemos las declaraciones del ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. De los casos positivos, 56 se encuentran en el aislamiento hospitalario y 143 están en seguimiento y aislamiento, incluyendo los fallecimientos desde luego. Se mantiene la identificación y seguimiento de casos y contactos confirmados. De los casos confirmados, el 59% corresponden a hombres y el 41% a mujeres, con un promedio de edad de 45 años y un rango que va desde los 2 hasta los 88 años de edad. La provincia con mayor número de casos confirmados de COVID-19 es el Distrito Nacional con 88 casos, seguido de la provincia Santo Domingo con 31 casos, representando el Gran Santo Domingo el 59.9% de los casos confirmados a la fecha. Santiago, la provincia de Santiago, es
la segunda en número de casos con 29, lo que representa alrededor de un 14%. 268 personas que se mantienen en seguimiento debido a que tienen historia de viaje a países con transmisión local del virus o por haber estado en contacto con casos confirmados. Recordamos a la ciudadanía que mediante el decreto 135-20, el Poder Ejecutivo ordenó un toque de queda en el territorio nacional. Esto significa que está prohibido el tránsito y circulación de personas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. El toque de queda se aplica todos los días hasta el viernes 3 de abril. La medida busca evitar la circulación de vehículos y personas para que no haya contagio de coronavirus. Personas dedicadas a ofrecer servicios de salud como médicos, enfermeras, bioanalistas, personal paramédico y trabajadores de la prensa quedan exentos de esta medida. Y a propósito de esta información, el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, felicitó al pueblo dominicano por acatar las medidas ordenadas por el gobierno central para evitar el contagio del coronavirus. Tenemos sus declaraciones. Aprovechar esta oportunidad para expresar y saludar al pueblo dominicano por acatar las medidas extraordinarias tomadas por el señor presidente de la República, Danilo Medina, medida que ha sido acatada valientemente y de manera solidaria por todo el pueblo dominicano con fines de proteger la salud del pueblo dominicano. Igualmente quiero felicitar al cuerpo médico y de enfermería que han asumido con valentía patriótica la labor de defensa de la salud del pueblo dominicano en este momento especial. Igualmente, saludar a cada una de las familias y ciudadanos que han acatado el mandato presidencial de quedarse en su casa como una forma de contribuir a la salud nacional. Quiero también saludar la participación del sector privado que se ha puesto al servicio del Ministerio de Salud Pública, ofreciendo medios de transporte, equipos y colaboración. Es un desafío a la nación, un desafío a la patria de todos, que necesita la participación activa de todos. Todos juntos, colaborando, saldremos de esta situación y este desafío como hemos hecho anteriormente en situaciones también calamitosas como esta. Sigamos adelante, colaborando, participando y tomando y apoyando las medidas indicadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública en la conducción de esta pandemia mundial que nos ataca hoy día. Recordamos a la ciudadanía que el programa de medicamentos esenciales Central de Apoyo Logístico Promesecal informó que cuenta con los medicamentos necesarios en sus almacenes para satisfacer la demanda de la población pese a la sobredemanda de algunos productos. Por otro lado, el gobierno chino, a través de su embajada en la República Dominicana, anunció la donación de 16.000 reactivos de pruebas, 5.000 mascarillas y una cantidad importante de ropas y gafas protectoras como forma de equipar al personal médico del país para enfrentar la propagación del COVID-19 o coronavirus. De los 202 casos registrados por el Ministerio de Salud Pública por coronavirus, ¿cuántos de estos tienen antecedentes de viajes a países donde el virus ha afectado de manera masiva? Tenemos las declaraciones del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. De los casos confirmados, 41 tienen antecedentes de viaje a países con transmisión local del virus. Igualmente, 34 son por transmisión local, contactos o expuestos a nivel local, y 127 con antecedentes de exposición actualmente bajo investigación. Las autoridades de salud han insistido en evitar aglomeraciones de personas porque esto es caldo de cultivo para el coronavirus. Este virus que ya ha sido declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
La mayoría, gran parte de los casos registrados en República Dominicana han sido provocados o contagiados en actividades donde se han aglomerado muchas personas. Veamos las declaraciones del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Estamos acercándonos a la circulación comunitaria, pero por los estudios que se han hecho todavía estamos en la fase de conectados. Buena parte de los casos que están aquí disponibles corresponden a situaciones que se han presentado en actividades sociales que congregan la mayoría de los casos, algunos de ellos como el Costa Fabulosa, la boda, una fiesta. Ahí está una gran parte de los casos que hemos señalado. Eso conforma estructuralmente todavía la línea de conglomerados que estamos teniendo. Sin embargo, por el número de casos que se van presentando dispersos, está indicando de que vamos en dirección hacia la distribución comunitaria del virus. Siguiendo el tema, el gobierno dominicano distribuye desde ya 220.000 raciones de alimentos crudos para beneficiar a miles de familias vulnerables a través del Plan Social de la Presidencia, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y las iglesias. Esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Y a propósito de esta información, la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Uaba, llamó a la ciudadanía a mantenerse en casa, porque este organismo del Estado entregará los alimentos casa por casa. Tenemos sus declaraciones. Que queremos llevarle los alimentos a su casa. Estamos poniendo nuestro personal, aún en este momento, a trabajar en las calles para proteger la ciudadanía, para que no salgan de sus casas. Por tanto, cuando vean los camiones, no se preocupen, quédense en sus casas, que tenemos para todos. El presidente Danilo Medina dispuso recursos para que nosotros en esta primera semana distribuyamos un aproximado de 1 millón de raciones y después continuaremos otro 1 millón más y seguiremos distribuyendo hasta tanto superemos esta situación que nos afecta. Y hablando de distribución de alimentos, el Sistema de las Naciones Unidas, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reconoce al gobierno dominicano por su decisión de continuar con el suministro de alimentos a través del programa de alimentación escolar en este delicado contexto global de riesgo ante el COVID-19. Las agencias consideran de vital importancia continuar con el programa de alimentación escolar, ya que esta provisión contribuye en gran medida con la seguridad alimentaria y el estado de nutrición de muchos niños y niñas, en particular de los sectores más vulnerables de la población. En otra información, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, sostuvo una reunión con donantes internacionales en la búsqueda de coordinar esfuerzos y gestionar la cooperación para que nuestro país fortalezca las capacidades del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud con el fin de hacer frente al coronavirus. El ministro de Economía solicitó a los donantes identificar nuevas posibilidades de cooperación y reorientar los recursos de iniciativas en curso para cubrir las necesidades del sector salud, en el entendido de que es ahora mismo la gran prioridad nacional. Llegamos al final de esta emisión especial de 4RD Noticias. Ustedes mantengan la sintonía con el canal 4RD. Despedimos con imágenes del toque de queda en la capital dominicana. Santo Domingo. Es sábado por la noche. La ciudad se acuesta temprano. En un fin de semana regular, lugares de esparcimiento como la Plaza Juan Barón estarían poblados de personas. Pero este no es un fin de semana regular. Santo Domingo vive un estado de emergencia. La llegada del COVID-19 o coronavirus a República Dominicana ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes para frenar la propagación del virus. Toque de queda. De
desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Durante 15 días, el pueblo dominicano debe permanecer en casa. El COVID-19 es un virus de fácil contagio. La aglomeración de personas es caldo de cultivo para la propagación del virus. Es por esto que es necesario permanecer en casa. A las 9 de la noche, la presencia en las calles es nula. En el Parque Colón, en las afueras de la Catedral de Santo Domingo, solo miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística custodian la solitaria estatua de Cristóbal Colón. Las principales vías de Santo Domingo lucen desoladas. No hay un alma que las transite, salvo las de los miembros de los organismos de seguridad. Las medidas tomadas por el gobierno de declarar un toque de queda son correctas. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es la mejor manera de controlar el virus y frenar el contagio. El coronavirus silencia la ruidosa ciudad de Santo Domingo. El coronavirus se combate desde la casa. Ven, ya vieron ahí, yo espero que no tengamos necesidad de volver a hablar por lo menos durante una semana más sobre este tema y dejar que las autoridades nuestras pues sean las que hablen. Y vamos a comenzar con nuestras autoridades propias, muy propias. Mi querido compañero Ramón Tejeda. Miren, nunca será poco lo que hablemos sobre el coronavirus. Ahora es que hay que hablar porque ya en la República Dominicana empieza un tanto a relajarse, sobre todo en el día, cuando la gente tiene que salir obligatoriamente, pero no, hay que tomar medidas extremas. A 2 metros de distancia todo el mundo. No se le acerque al director. Sí, no puede acercarse. A mí sí, venga. Al director no. Sí, señor. Sí, claro, es que tenemos aquí a nuestra La querida Kenia. Al Gracias, Café Santo Kenia, Domingo, gracias. el Café Santo Domingo que está todos los días aquí. Lo único que no detiene el coronavirus es el Café Santo Domingo, que llega donde quiera, porque quien detiene al coronavirus es el café. Sí. Él sí detiene el café caliente al coronavirus, sí, señor, que no nos quepa la menor duda. Gracias a Kenia, gracias a Indubán, a las industrias vanilejas, a la familia Perelló, al Café Santo Domingo por estar aquí con nosotros a pesar del coronavirus y por encima del coronavirus también, sí, señor. Pues debemos ser extremos, que no nos quepa la menor duda. En Italia ayer murieron 650 personas. Hay que ver la pila de ataúdes que hay en algunos lugares de Italia, para que usted entienda a qué es que nos enfrentamos. La pila de ataúdes que yo vi ayer en la televisión, que ellos da ganas de llorar. Pero ellos estaban ayer más positivos, porque nada más habían muerto 650 y pico, claro, porque el día anterior habían muerto 800. Sí. Es que el día anterior habían muerto 800, sí. Y estoy hablando de cifras redondas, son 800 y pico, son 600 y tanto, pero estoy dando cifras redondas. Hay lugares en donde los centros religiosos tuvieron que ser habilitados o abiertos para meter, que en calidad de depósito, digamos, guardar ahí esos restos, esas cajas con cadáveres, con lo que eso también implica, porque además son gente de las mismas localidades. No es lo mismo que en todo un país se te mueran 600. Claro. A que en una pequeña localidad, digamos en Pedernales, no tengo nada en contra de la gente de ahí, pero nadie sabe, se te mueran 600, donde hay 15.000, 17.000, 30.000 personas. Claro. Eso es lo que ha pasado en algunos lugares en Italia, claro. En Lombardía en particular. Sí, en particular, la parte norte de Italia. Estamos hablando de centenares de muertos y ya miles de muertos.
no es cualquier cosa. Sin embargo, allá en Wuhan, Ramón, para que tú veas cómo son las cosas, se reabrieron las clases. Sí, en Wuhan, en China, que fue donde comenzó la epidemia, está regresando a la normalidad. Ya no hay contagio. Lo llevan paulatinamente, pero está regresando a la normalidad la ciudad de Wuhan en China. Incluso ya empezaron a abrir los centros de trabajo y apenas cuentan un contagio antier, uno solamente, un caso, más bien, un caso. Por lo tanto, allí ya se está normalizando la cosa. Si nosotros no hacemos algo parecido a lo que hicieron los chinos en Wuhan, que no lo hicieron porque son comunistas, como decían algunos. O porque es una dictadura. O porque es una dictadura. No, señor. Lo hicieron porque saben lo que tienen entre manos. Lo hicieron porque saben que un acto de irresponsabilidad puede costar miles de vidas y que es mejor cerrar una provincia que cerrar un país como China. Aquí usted puede cerrar el país completo, sin mucho problema. Pues, bueno, relativamente todavía para nosotros es una gran dificultad, una gran tragedia cerrar el país completo, pero estamos cerrados a cal y canto, como dicen los españoles. De hecho, estamos cerrados a cal y canto, como se decía antes, y como dicen todavía los españoles, porque aquí se perdió el idioma español. Lo decía Juan Bosch y lo advertía Pedro Enrique Ureña en el español de Santo Domingo. Se perdieron esas frases que son tan nuestras, tan clásicas, y además tan gráficas que son. Cerrados a cal y canto, decía ayer la periodista. Los dominicanos inventaron su propia. ¿Usted sabe cuál pero es? perdimos las que teníamos. Sí, perdimos, pero creamos otra. De que estoy cerrado a banda. Ah, sí, claro. Cerrarse a banda. Lo sacaron del dominó, ¿cómo se llama? Del a dos cabezas. Del billar. Bien, pero eso también se cierra uno a banda. Sí, señor. Nosotros hemos cerrado el país. Todos los puertos están cerrados. Los aeropuertos están cerrados. No estamos recibiendo vuelos. Creo que se iban a recibir vuelos, pero como ferry solamente, vuelos de los que les llaman ferry. Es decir, el avión viene a buscar a gente que está aquí, gente que se quedó aquí, y viene vacío. Viene vacío. No, y hay los que traen dominicanos, a los que no se les puede cerrar el territorio, e inmediatamente están en cuarentena. Claro. Así mismo, todo el que viene está en cuarentena de una vez. ¿Por qué? Para que no nos ocurra lo que le está ocurriendo a Donald Trump, que estaba relajando por un tiempo diciendo, nosotros los americanos hacemos las cosas a nuestra manera. Aquí no se va a hacer esto, aquí no se va a hacer lo otro. Aquí no se preocupen que ahorita tenemos una vacuna. Y no se preocupen que ya antier iban 225 muertos solamente en Nueva York. Hay más ya. Y claro que digo antier. Sí. Ayer tenía que ir, sabe Dios por cuánto, por más de 300 muertos, ayer. Lo que pasa es que nos van a dar la noticia con sordina. Mientras en Italia se dice todos los muertos y en España todos los muertos y en los chinos, claro, todo y todo. A Estados Unidos nos lo van a dar a cuentagotas, porque ellos sí tienen control de los medios de comunicación y de la noticia. Sí, señor, aunque llegará el momento, ojalá que no llegue, porque nosotros tenemos 2 millones de dominicanos en Estados Unidos. Y no en Estados Unidos, Ramón, que es parte del tema. Hay 3 grandes ciudades norteamericanas que están en situación de emergencia ya sin sordina. Hasta el punto, Nueva York, California, ¿y cuál es la otra? Washington. Y Washington. Creo que Washington. Y lo raro es que no está Chicago en el grupo, pero ¿qué quiero decir con esto? Que a ellos se les fue el asunto de las manos, sobre la idea de que aquí está funcionando bien el coronavirus. Esa fue la expresión. Aquí funciona bien. Vaya usted a saber, Donald Trump. Pero ahí las últimas medidas del metro de Nueva York. De Nueva York. Las últimas medidas apuntan incluso a que ellos han ya
una cantidad considerable del sistema de ellos, según he visto, pues va a colapsar en 10 días, con insumos, medicamentos, mascarillas, todo, por la gran cantidad ya de infectados, independientemente de la mortalidad, ¿eh? Ayer fue declarado el estado de desastre. De desastre, Así efectivamente. Y en Nueva York se metió ya la guardia. Ayer el presidente Trump finalmente, con mucho pesar, porque había que verlo en aquella declaración, ahí se acabó la petulancia, se acabó el orgullo y se acabó todo. En esa declaración que se veía ayer, se veía a una persona abatida. Como debió haber estado desde el primer día. Y una persona que tuvo que ir tragándose poco a poco su discurso. Sí, señor. Tuvo que ir tragándose poco a poco su discurso y ayer declaró el estado de desastre. Declaró el estado de desastre y puso a disposición de esas tres grandes ciudades de los Estados Unidos a las fuerzas militares para hacer cumplir lo que haya que hacer cumplir, porque se dio cuenta de que esto no es un juego. De que esto no es un juego y de que es preferible cerrar el país, cerrar un país por un mes o por 2 meses, como se cerró Wuhan, porque Wuhan en China se cerró por 60 días, cumplió 60 días ayer, precisamente. Pues es mejor cerrar una región, un país, por el tiempo que sea y no tener lo que están padeciendo ahora los italianos del norte. Y no se dice un elemento que sí se dice, por ejemplo, de la población europea, que es la gran cantidad de envejecientes. En Estados Unidos no solo que hay un bojotón de envejecientes, sino que además tienen precondiciones por cantidades millonarias de diabéticos, de gente con problemas, hipertensión, problemas coronarios, que tienen, tienen SIDA, que tienen neumonía crónica, precondiciones que si ahí están dadas todas las condiciones en esa población que la convierten en una víctima fácil, porque aquí es muy poca la gente que no sale de su casa porque no puede. Hay gente que no sale de su casa por el estilo de vida, qué sé yo, pero allá es mucha la gente que no sale porque no puede, que viven en un edificio, en una 10ª planta y no tiene ascensor. Y esa no baja porque además pesa 400 libras. ¿Usted me entiende? Es decir, ahí hay muchas precondiciones que favorecerían que eso devastara a esa población. Mire, yo quiero recordar a nuestros televidentes que a las 10 de la mañana hoy el Ministerio de Salud y el Ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, tendrá su boletín número 4, número 3, número 4, si va a leer el boletín, con los datos actuales del coronavirus en la República Dominicana, y nosotros después estaremos transmitiendo esa información. Otra cosa a la que quiero referirme es a la cantidad, ya usted hablaba de la cantidad de videos y de cosas que la gente está mandando, porque al estar ociosa, pues está saturando las redes y eso hace que Internet se haga lenta en algunos lugares. Por lo menos en algunos lugares Internet se hace más lenta, pero además de eso están atiborrando a la gente con falsedades, con mentiras, con chismes, con bulos, como dicen los españoles, es decir, con informaciones falsas, lo que le llaman fake news, con informaciones falsas, absolutamente falsas,
Están atiborrando a la gente, mandándole disparates, como que Bukele en El Salvador ya le distribuyó un sueldo a todos los empleados, ya le regaló no sé cuántas cosas y no sé cuántas cosas más, y ya repartió los fondos de las AFP, y ya todo eso es mentira. Demagogia política. Todo eso es demagogia política. Que aquí se practica. Sí, y aquí se practica. Aquí hay gente diciendo, pero este es el momento de que le repartan los fondos de pensiones a la gente. No, le pusieron monto incluso. Pero usted está loco. Es que hay gente loca. Bueno, no es loca, saben lo que están haciendo, claro, muchos de ellos. Politiquear. Muchos de ellos ignorantes, muchos politiqueros que no tienen ni idea de nada, y otros que están sirviendo intereses. Pero yo le voy a poner dos ejemplos que son, porque hay unos que van están al canto, sirviendo intereses, que lo que les interesa es llevar desasosiego a la gente, porque ese es su propósito, es llevarle incertidumbre a la gente, ese es un propósito. Es llevarle mentira, manipular a la gente, no dejarla descansar, no dejarla tranquila, no dejarla reflexionar, no dejarla disfrutar incluso de una situación excepcional que no se le va a presentar quizás en mucho tiempo, que no se le volverá a presentar en toda su vida, porque esto no ocurre muchas veces. La presencia suya en su casa, con sus hijos, con su mujer, eso usted no lo va a disfrutar. ¿Cuándo? Probablemente por un tiempo como este, por un 15 días, por 20 días, por un mes. No, usted no lo va a volver a tener eso. Aprovéchelo ahora. Pero hay gente dedicada a penetrar en los hogares por la vía de este tiesto, penetrar en los hogares a llevar desconcierto, a hacer politiquería en contra del gobierno que ha ido tomando todas las medidas, habidas y las por haber también, en el momento en que ha tenido que hacerlo, porque lo ha hecho en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que son los que conocen el protocolo, el librito que se aplica en todos estos casos. Lo conocen como la palma de su mano, porque además viven metidos en África, viven metidos en Asia y viven metidos en todas partes donde hay pandemias o epidemias y donde hay de todo, conflictos gravísimos como los que hay en África, por ejemplo, o epidemias gravísimas como la que se desató con el ébola también en África hasta hace poco, que los cubanos fueron de los pocos países que mandaron médicos a hacerle frente a eso. Y hay que decirlo. Científicos de la medicina. Científicos de la medicina mandaron a esto. Y señor, pues hay gente dedicada a todas estas cosas, a llevarle incertidumbre, a llevarle intranquilidad a la gente, cuando a la gente lo que hay que llevarle es paz. Y además certidumbre, porque las cosas se están haciendo como hay que hacerlas, gradualmente. Usted no puede subir una escalera empezando por el último peldaño, ni por el de en medio. Usted tiene que empezar por el de abajo. Se comienza por el de abajo, por el primero, y después por el segundo y por el tercero. Usted no puede hacer lo que no tiene que hacer en un determinado momento. Usted no puede adelantarse. Usted tiene que permitir que las cosas vayan siguiendo un determinado método. Se llama método, forma de hacer las cosas. Y esta es la forma científica. Por eso hoy tenemos nada más que 3 casos confirmados, 3 fallecimientos. 3 fallecimientos, eso es lo que tenemos hoy. Por suerte. Por suerte. Tenemos 3 fallecimientos. Lamenta uno, los 3 fallecimientos, pero no es lo mismo 3 en
2 semanas que vamos ya con esta situación, que 800 que tuvo Italia en un día. En un día hubo 800 muertos en Italia y más de 800. Y ayer hubo 650 muertos en Italia. Diario. En un día, diario. Sume usted los 650 de ayer Van más con de los 5.000 muertos en 800 de Italia. ayer y los tantos de antes, para que usted vea. Ahí van más de 5.000 muertos tienen que ser. Sí, señor. Ya, sí, señor. Eso es una cosa escandalosa realmente, dramática, lamentable. Nosotros llevamos los 300 casos más o menos que hemos tenido, están totalmente identificados. Sabemos de una boda irresponsable de la cual salieron unos cuantos señoritos de la clase alta de nuestro país a infestar gente, ¿sí? Salieron a infestar, ya no a infectar nada más, no, salieron a infestar, porque de ahí empezó a regarse también la cosa en otros lugares donde no había. Ya lo sabemos, donde se burlaron del coronavirus. Óigame, Y hoy les pesa. hoy les pesa, como les pesa al presidente de los Estados Unidos, haberse burlado de esto en los primeros días, creyendo que a Estados Unidos no iba a llegar a eso, porque Americans do things our way. Nosotros lo hacemos a nuestra manera. A nuestra manera. No se lleve del librito de la OMS. No coja el librito de la Organización Mundial de la Salud, no lo coja como lo cogimos desde el principio nosotros, el librito desde el principio, y estamos donde estamos. Estamos donde estamos y estamos camino al pico de la infección. Estamos camino al pico. Probablemente no hemos llegado, no sé cuánto nos temaremos, pero bueno. El método manda alargar lo más posible, alargar el periodo para que el pico llegue y no sea de golpe. Aplanado. Sí, para que llegue aplanado, como dicen los científicos, que no llegue de golpe, porque entonces no habrá cama, ni habrá hospitales, ni habrá nada. Así es. Los chinos fabricaron 2 hospitales y le quedaron chiquitos. Tuvieron que habilitar un estadio y prepararlo, porque eso sí que saben lo que tienen entre manos. Prepararon su estadio y ahí se metió gente también. Es que no juega. Un hospital pandemia construido no en 10 días. Tampoco, exacto, construido en 10 días. Una cosa impresionante, impresionante lo que hay en China actualmente, el desarrollo capitalista, porque es un desarrollo capitalista, pero de última generación lo que hay en ese país. Y es Que tampoco era que sabían. Que tampoco es que se dice que ellos sabían y estaban esperando. No, que ellos fueron aprendiendo de sus propios errores. Claro, y de lo su admiten. propia porque Y lo fueron los admiten. primeros. Y por eso llegan ya a la solución del problema. Porque Así mientras usted no admite sus errores, porque usted no está obligado a saber de lo que usted no sabe. Claro. Usted está obligado a aprender entonces de eso, pero a usted no se le puede exigir más. Y aprender además para poder servir, como lo están haciendo ahora. Como lo están haciendo colaborando ahora. en Italia, en España, en Rusia, y en Irán, claro, y en todas partes, porque sí tienen ya la experiencia. Cuando llegaron a Italia, los médicos chinos, los científicos chinos, dijeron, pero lo que estamos viendo aquí es una barbaridad. Aquí la gente se cree que esto es deporte, porque veía a la gente en la calle, en los molotes. Nosotros aquí, por cierto, decía el ministro de Salud ayer que estamos en la fase de propagación, pero en conglomerado. En conglomerado, es decir, en grupos, en agrupaciones. En principio estábamos en la fase de los casos aislados, de la transmisión de una persona, de otra persona. Luego pasamos a la de los conglomerados. Y además de importados. Exacto, de casos importados. Luego está la transmisión en los conglomerados, en los grupos. De ahí la importancia.
de que la gente no esté en grupos. De ahí la importancia de que la gente esté en espacios, si tiene que estar en espacios como este, a 2 metros. Tengo el camarógrafo a 2 metros. Y a Guillermo lo tengo a 4 porque él es el más peligroso. Es el más peligroso. A 4 no, a 5, a 6. 6, 6. Sí. Y a Jensi que se mantenga de lejito. Sí, porque Jensi uno no sabe dónde viene, además. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Es decir, tenemos que estar a 2 metros, a 3, a 4 metros y punto. Nos comunicamos bien. Lamentablemente esa es la realidad para nosotros, que somos muy efusivos, los dominicanos y dominicanas, muy alegres, muy efusivos, muy cariñosos, pero lamentablemente tendremos que limitar el cariño en estos días. Mire, distante director, déjeme decirle lo Sí. siguiente. Usted introduce el elemento que yo entiendo es en nuestro caso en particular, es un segundo momento. O sea, después de hacer todo por el librito, como se viene haciendo, y previendo también la evolución de todo esto, el propio presidente de la República convocó una reunión en particular para ver los efectos en la economía. Y usted hablaba por igual de gente que se pone a hacer, se va a los Martínez a martinear, se va a hacer politiquería en medio de una situación y de una etapa que va por el librito, como se dice. Ahora, en la medida en que esto evolucione, entonces hay otra etapa que es precisamente la de cómo se va a dar respuesta a las necesidades de la población más vulnerable, con atenciones de todo tipo, que no solo la de llevarle la comida, o a la protección a los ancianos, o a la gente con precondiciones, sino a las propias empresas, y naturalmente al factor más débil de la ecuación, que es el trabajo, es decir, a los trabajadores como tal, que están supuestos a mantener tanto la producción agrícola, porque entonces quién produce, quién procesa, quién es todo esto, lo que necesitamos consumir. Pero las variables de la economía, no solo en nuestro caso, pero particularmente en el nuestro, el impacto económico de todo esto nos viene dado por el impacto económico de esto en el resto del mundo. Claro. Es decir, no son variables que está supuesto en nuestro Banco Central a controlar o a manejar de entrada, hasta que eso no se aclare. Es un poco lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede decir que la respuesta que hoy estamos celebrando, finalmente haya dado el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente. Claro, celebrándolo porque no se entendía aquella petulancia, aquella prepotencia y aquella falta de responsabilidad y de seriedad. El mundo no lo podía entender. Ahora, ¿qué provoca eso? Que eso sea así. El factor económico, el desplome de las fabulanas bolsas estas de Trump, y Wall Street y todo aquello que evidenció la caída de manera espectacular de la economía norteamericana, que venía en ascenso. Sabemos que incluso esos eran buenos vientos hasta para el proyecto reeleccionista de Trump. Venía en ascenso y que de repente, por las variables económicas de la situación, le hace cambiar de actitud y de todo y de respuesta, y como quiera tienen la crisis económica encima, que hasta ahora digamos que no se refleja en nuestra propia economía, y por eso tenemos un tiempecito también para reponernos o prepararnos hasta donde podamos prepararnos para los problemas propiamente económicos de la coyuntura. Entonces nosotros tenemos en Estados Unidos una crisis que ya estaba latente, que tiene que ver con recesión, con elementos importantes para una gran recesión económica, peor que la del 27, la del 29, según dicen los analistas norteamericanos de este tema. Y tenemos, por el otro lado,
que el tema del petróleo. O sea, no hay duda de que el petróleo, que es un factor clave no solo en la economía mundial, sino en la economía norteamericana, el petróleo se ha desplomado a verdaderamente precios históricos. Que en el caso nuestro, y por eso lo pongo como referencia del tema. En el caso nuestro, pues tenemos 3, 4, 5 semanas, antes de que apareciera el pico del tal corona. Y entonces, ¿qué resulta? Oye, que al caer los precios del petróleo, bajó los precios de los combustibles que usamos para absolutamente todo. En ese sentido, eso era beneficioso ante situaciones que ya podíamos decir que estaban afectando la economía dominicana. Pero se buscaba entonces la posibilidad de la compensación. Si por aquí puedo rebajar costos, bueno, pues por allá puedo hacer tal otra cosa. Ante esta situación ya hubo un charlatán, porque yo no puedo estarle pintando pajaritos en el aire, para eso está Ramón aquí. No yo. No yo y no yo. Un charlatán diciendo inmediatamente que no, que lo que se tiene que hacer es repartirse los cuartos del ahorro nacional y desmontar un fondo de 16.000, 20.000 millones de pesos para dárselo a ellos. Estoy hablando de Antonio Marte, para que todo el que me conozca sabe que no tengo pelo en la lengua. Que vamos a repartirnos esto. Y además, como hay miles y miles y miles y miles de cuartos y de dinero de las AFP, de la ARS, de la que sé yo cuánto, eso también vamos a repartirlo. Vamos a repartirlo, que ahí hay cuartos suficientes para hacerle frente a esta situación. Ellos no saben cuál va a ser la situación que nos pueda obligar a medidas más extremas en el terreno económico. Pero ya ellos dicen que la solución es repartir esos cuartos. Una cosa propia de charlatanes. O aparece un tal Corona, uno que es apellido Corona. Aparece ese coronado del Medio Oriente o algo así, debe ser uno de los 3 magos estos que andaban por ahí, diciendo que no, que lo que tenemos que hacer es que nos repartan a todos, porque todos tenemos la misma situación, coronadamente hablando, que se les repartan 10.000 pesos de inmediato, 10.000 pesos mensuales a todo el mundo. Pero ¿y de dónde que sale esto? ¿De qué economía? Y yo creo que es de que hasta economista, no sé. ¿Y de dónde que sale esta idea tan alocada, tan apresurada, de que lo que hay que hacer es regalarle cuarto a la gente? Óigame el cacho de individuos de cerebro que nos estamos gastando. Es decir, lo que tenemos que comenzar a repartir los cuartos. ¿Y los cuartos dónde están? No los turistas de Miolán, sino y los cuartos dónde están hoy. Ellos están ahí, nosotros tenemos una reserva. Además, tenemos en el Banco Central una maquinita de tirar, ¿qué? Dinero inorgánico. Y para el carajo la política monetaria, y para el carajo la política cambiaria. Por eso han dañado la economía. Por cada vez que le ha tocado, la fuñen. Por irresponsable. Porque está más bien que ustedes me digan, no, nosotros proponemos que haya un diálogo entre las fuerzas políticas, vamos a encontrarnos, el formato de respuesta que se le está dando desde el punto de vista sanitario es correcto, nosotros queremos acompañar al gobierno, pedimos que se nos deje acompañarlo en las grandes tomas de decisiones que estén por delante. Eso es lo que es un líder responsable. Lo otro no es más que un chabacano que cree que los cuartos se andan repartiendo a diestra y siniestra porque a usted se le ocurrió y que eso no, y además cree que eso no va a tener ningún impacto en la economía, no tiene ningún problema. Bueno, pero esos son más ignorantes que este, que no es un ignorante, porque este estudió en una universidad gringa, yankee, para que usted me entienda. Además, que no es la suya, sino en otra. Yo no puedo tratarlo como un ignorante, sino como un irresponsable. Ahora, ¿qué resulta? Que apareció otro, más parecido a un tubérculo de esto, un llame, una cosa por el estilo. Que sabiendo que si a eso vamos, habría que bajarle el precio
no a los que son interurbanos o por aquí al transporte, no de 10 pesos, porque la caída del petróleo y de los combustibles que ha originado que los gobiernos le iban regalando dinero a esos empresarios, supuestos sindicalistas del transporte y la porquería. Usted me va a decir, oye, entonces estamos anunciando que nosotros, que naturalmente somos tan generosos, le vamos a bajar, pero solo a ese tipo de pasaje, le vamos a bajar 10 pesos. Pero señor, ya usted calculó bien la caída de los precios de los combustibles. Porque, ¿y cómo que 10 pesos nada más? Y si a mí me ocurre que no sean 10 y no 30. Y de la manera tan olímpica e irresponsable como ellos lo hacen, uno se ponga a decirle a la población, no se monte ahí, no pague eso. Y es más, el gobierno, como lo han hecho otros gobiernos del mundo, han dicho, ¿cómo yo hago que la gente no se monte en esto? Y así salimos de ello. Y no hay tanto vehículo en la calle. No es un precio del combustible, no. Vamos a darle gratis al pueblo, básicamente, y a las clases medias, que se te estarían quitando un peso enorme de encima, que se monten gratis en la onza. Y traigo 300,000 onzas, y esto es gratis. Y contaminamos menos, y esto, y sacamos toda esta porquería de la ciudad de Santo Domingo, que la hacen invivible. ¿Estoy jugando? No, no estoy jugando. Estoy planteando cuestiones que han hecho otras naciones para resolver, no uno, no, varios problemas simultáneamente. Ahora, todo esto se tiene, Estoy en el aire. cualquier cosa se tiene que responder de la manera más responsable y a partir de un diálogo, no de un diálogo partidario, sectario, oportunista, electoralista, no, de un diálogo que ponga por delante los intereses del pueblo y la nación dominicana. De eso que se trata. Mire, no hay que preocuparse. El gobierno dominicano advirtió ayer y exigió además a todas las instituciones del Estado trabajar al mínimo, con el personal mínimo, personal indispensable. Cerró la mayoría de las instituciones del Estado. La mayoría están cerradas. El empresariado privado también está trabajando a la mitad probablemente de su capacidad, probablemente. Algunas empresas de zona franca pues también han tomado medidas excepcionales a propósito de la situación. La banca también está trabajando probablemente a la mitad de su capacidad. Y agréguele para lo de los bancos, agréguele que ya se habían tomado medidas para que esto no le cobren mora a propósito de esta situación a quienes no puedan hacerle frente a sus compromisos crediticios. Eso es una medida de protección enorme a todo el mundo. Claro que sí. Esa es de las decisiones tomadas por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana, que la semana pasada pues puso a disposición del país a través de la banca más de 50,000 millones de pesos, 52,000 millones para comenzar. Si fuesen necesarios más, el país está preparado también para ir tomando las medidas que tenga que tomar. De hecho, el ministro de Hacienda informaba que la República Dominicana dispone de un fondo aprobado por el Banco Mundial para situaciones como esta. Un fondo, no recuerdo, 150 millones de dólares, creo que dijo el ministro de Hacienda, 150 millones de dólares que están ahí, que la República Dominicana puede tener acceso a ellos cuando lo desee. Pero además tiene una cuota que le corresponde a la que puede girar en el Fondo Monetario Internacional. Tiene su propia cuota ahí lista para cuando la quiera utilizar,
con las condicionalidades, desde luego, que pone el Fondo Monetario Que no la Internacional. de tipo stand-by, la de Que no, los exacto. acuerdos tipo stand-by. También podría acceder al stand-by, pero todo el mundo sabe cuáles son las condiciones malévolas. Como puso, como lo dijo, como lo explicó el gobernador del Banco Central, y bien podríamos nosotros hacer un esfuerzo para comprender, tratar de comprender las medidas que tomó la Junta Monetaria, que lo hace siempre en coordinación con el jefe del Estado, que es un economista. Es bueno que usted lo sepa, que el que está dirigiendo ahora mismo la República Dominicana es un economista y es uno de los mejores que yo he conocido. Además, lo digo con responsabilidad, es un economista, no es un improvisado, no es un improvisado, una persona que sabe lo que tiene en las manos y sabe cómo se maneja la economía de un país. Por eso hemos estado creciendo a más de un 5% en estos últimos 8 años. Hemos estado creciendo, pero es por esa razón. Un político. No es porque se ha estado improvisando, como quieren todos estos improvisadores que ahora dicen, pero este es el momento de entrar a saco, se llama eso. Entrar a saco, es decir, entrar a saquear, de ahí es que viene saquear, entrar a saco, entrar con el saco en los fondos de pensiones y empezar a echar tirar cuartos para afuera. Pero eso es un disparate que no se le puede ocurrir más que a muchos ignorantes, a los que hay que perdonar. Corregirle algo. A los que hay que perdonarlos porque todo el mundo no tiene que saber de economía. Exacto, claros. pero debo corregirle algo. Pero además, un político que maneja la economía política, un político, porque fue político primero, primero que químico y primero que economista, y ejerce no de economista, ejerce de político, que sabe economía política y que sabe lo que tiene entre manos, porque se preparó como político, porque si ponemos las cosas en manos de los economistas, usted me excusa, estaríamos en Isidoro Santana todavía. Pero mire, nadie ahí tiene que preocuparse, se han tomado las medidas y se seguirán tomando, pero escalonadamente, como les dije, escalonadamente, tanto en el sector salud como en los demás sectores, en la economía, etcétera, se van tomando medidas económicamente. Escalonadamente, usted no puede adelantarse, no tiene que adelantar. Así como la gente no tiene que salir de su casa, los más pobres, los más vulnerables, le están llevando comida, raciones de comida a su casa. Hay que ver cómo el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE y el Ministerio de Educación están distribuyendo las raciones de comida, las raciones de alimento que recibirá cada familia que tenga sus hijos en la jornada escolar de tan extendida. Lo van a recibir esa comida para que esos niños, sobre todo, nuestros niños y niñas de la jornada escolar de tan extendida, de la educación pública, no dejen de comer, porque no deben, no pueden. Es una responsabilidad del Estado que se mantengan alimentados, porque además se intentará, por lo menos se intentará y se hará, yo estoy seguro que se hará la tarea, se llevará a cabo la tarea de hacerle llegar no solo la comida, sino también la educación, los contenidos, vía internet, vía televisión, vía la radio, y sería bueno que nos vayamos desde hoy poniendo al día con el ministerio, con este canal que también servirá de instrumento al ministerio. Servirá este canal de instrumento al ministerio para hacerles llegar a las familias los contenidos mediante los cuales sus alumnos podrán seguir estudiando desde la casa, que puedan darle seguimiento al año escolar. No importa que perdamos un mes, no importa que perdamos lo que tengamos que perder del año escolar, no importa, hay tiempo para recuperarlo. Lo que nunca hay tiempo para recuperar cuando se pierde es la vida. Nunca hay tiempo ya para recuperarla después que usted la pierde. Y lo que quiere el gobierno dominicano es salvar todas las vidas posibles, todas,
todas, las de todos los dominicanos y todas las dominicanas. Ese es el propósito del gobierno y tener bajo control esta epidemia. Que es pandemia porque es en el mundo, pero en cada lugar es epidemia. En cada lugar es una epidemia. Aquí tenemos controlada la epidemia del coronavirus, por ahora Mira, está controlada. Ramón, déjame agregarle esto. Las últimas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros, Tedros, sí, debe ser griego o algo así. sí, griego. El señor Tedros advirtió al mundo, porque hablan para el mundo, no hablan para unos u otros, que podría darse el caso de la multiplicación, incluso sustancial, de los casos de infectados, a pesar de la cuarentena. Es decir, después de la cuarentena puede aumentar. Lo que está pasando en Wuhan, que todavía aparecen casos. Sí, pero no como él sugiere que podría suceder, porque todo depende, ¿verdad? 14 días, bueno, porque el periodo de incubación es 4 y ya luego 12, de 12 a 15, hacemos la cuarentena bajo esa regla, pero resulta ser que usted se contaminó con Jensi, que le puso la mano aquí y allí, hoy, entonces su periodo de infección, ¿verdad?, de que usted tiene el virus, no es cuando comenzó la cuarentena. Claro. Es decir, hay una realidad que te va distribuyendo. El del último día de la cuarentena, si no lo ponemos en cuarentena, 15 días más, es un foco de multiplicación de la infección. Sí, de eso se trata también, para que se entienda. ¿Por qué usted no pone los bueyes detrás de la carreta? Que usted tiene que esperar a ver cuál va a ser el comportamiento epidémico de este tema para usted ponerse a plantearse metas. Yo vi hoy en las revistas comerciales, que son una verdadera maldición. Las revistas comerciales ahora su preocupación es que la Junta Central Electoral tiene un grave problema. La Junta, problema tiene el pueblo dominicano. Porque va para unas elecciones, no, porque tenemos el problema hoy que tenemos, que no pueden ser las elecciones. En Bolivia, que viene de un golpe de Estado, de un crack institucional, vergonzoso por demás, vergonzoso, resulta ser que pospusieron las elecciones que tenían ahora para dentro de unas semanas, indefinidamente. ¿Por qué? Porque usted, hasta que no resuelve el primer problema, usted no se puede estar preocupando por el segundo ni por el tercero, porque usted no sabe cómo es que viene la bola. Usted no sabe si es un slider o es una recta o es una bola rápida. ¿Entiende? Cómo van a venir las cosas. Por eso todo el que se pone a inventar y a hablar plepla del futuro en momentos de incertidumbre como estos, no es más que un ruidoso. No es más que un politiquerito, no es más que un irresponsable y no es más que uno de esos que se atrevió probablemente a irse a la fiesta con los 100 españoles irresponsables, que sería bueno dejarlos aquí, no en cuarentena, no, presos, presos por irresponsables. Es un ejército que vino aquí a infectarnos a nosotros. ¿Y esos qué son? Unos irresponsables y desaprensivos. Y miren, eran de clase alta, estudiados todo en la Universidad de Alcalá y en la Universidad del Demonio. Y vinieron a burlarse aquí, porque no lo hicieron en Madrid. Joder, ¿verdad? Para ser más español. Para ser más español, más madrileño. No, vinieron Pero aquí mire, a burlarse del señor este. Entonces, de eso es que se trata. Hay que tener a ciertos especímenes, los pobres especímenes. Hay que tenerlo contenido y a raya. Y cuidado si se me mueve. Pero mire, lo que quería destacar era la pulcritud
el método acertado, ingeniado por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para distribuir las raciones a todas las familias, las medidas que se han tomado, el trabajo que están haciendo los directores escolares, los directores de los planteles y los directores de las regionales, cómo se han protegido, cómo han protegido a los padres y madres que van a retirar las raciones escolares. Un trabajo realmente impresionante que nosotros vamos a documentar. Tenemos que documentar para que la gente vea. Ya ayer salía un video sobre esto, cómo se estaba haciendo ayer o antier. Un video formidable donde se decía cómo es que se hacen las cosas. Explicaba, mostraba cómo se hacen las cosas y cómo se demuestra que el gobierno dominicano no es una partida de improvisadores como esos que están ahí en la oposición, que quieren repartirse los fondos de pensión, entrar a saco en las instituciones, sí, sin recordar que hay leyes mediante las cuales se gobiernan. Incluso en estado de sectores emergencia. de la economía, incluso en estado de emergencia. Leyes que hay que cumplirlas, incluso en estado de emergencia. Usted no puede venir como un disparatoso a querer hacer lo que hacen mucha gente y después tiran todo por el piso, como ya vivimos esa experiencia del 2000 al 2004. No querramos repetirla. Todo se está haciendo como es, por el libro, como lo señalan las autoridades internacionales, sabiendo que cada país también es una realidad particular. Es una realidad particular a donde no se puede trasplantar las cosas que se han hecho en otros sitios. En términos generales sí, pero en particular lo que le llama el pueblo, a lo que el pueblo llama aplatanamiento, es eso, a la especificidad de cada lugar, de cada país, y por lo tanto nosotros estamos siguiendo el librito, la República Dominicana sigue el librito, lo estamos siguiendo y por eso vamos como vamos, controlados. Controlémonos todos, controlemos nuestras salidas limitándolas a lo indispensable, que salga uno de la casa, va al colmado, va donde tiene que ir, pero tan pronto regresa, se higieniza, se lava bien las manos, y todo lo que tenga que lavarse para evitar que esto pueda ir a peor. Mire, algo muy importante porque quizás no aparezca en ningún otro tipo de recomendación. Se me ocurre que al mal tiempo, buena cara. Y cuando uso esta expresión, la uso no en el sentido irresponsable, sino en lo importante que es para el sistema inmunológico de cada quien, el estado anímico, la capacidad de nosotros desarrollar anticuerpos, si se quiere, desarrollar anticuerpos ante las adversidades y ante los problemas. Pongo un simple ejemplo, una familia cualquiera que tiene, un hombre que tiene 2 mujeres. ¿Tipo quién? Tipo Pedro. Tipo Pedro. No, Pedro no. Son 3. No, Pedro no entra en eso. Tiene 2 mujeres, pero el tipo tiene una preocupación porque como no puede salir, ni nadie puede salir, pero él tiene 2 familias prácticamente. Entonces ese tipo ahí adentro de ese hogar comienza a desarrollar conflictos. Es un hogar que al cabo del tiempo, entre hijos, padres, el desayuno escolar, todo aquello, a los 15 días, si no se matan es porque Dios es grande. Porque Dios es grande. Entonces, hay que desarrollar y la población tiene también que estar advertida. Vamos a ponerle buena cara al mal tiempo. Vamos a tratar de reforzar los estados anímicos de nuestros niños, que también se nos deprimen. No hay una cosa más pesada para un niño que no poder salir a jugar con los demás niños, a gastar las energías que puedan tener. Y si hay otra cosa peor es usted tenerlos encima, ellos gastando la energía encima suyo.
Estoy hablando de la manera más coloquial para que se nos comprenda. Hay que estar dotado por igual de esa capacidad que tiene el ser humano para sobrevivir y no sumergirse en estados depresivos que son propios no son propios de nosotros, que somos pueblos alegres, que no nos encerramos 6 meses por razones climáticas. Los de allá, los del Canadá, el Canadá, se la pasan todito en Alaska ahí, qué sé yo, jugando con la foca y con aquello, y tienen su propia defensa para el encerramiento al que le obliga la naturaleza. Pero nosotros no somos así. Nosotros andamos en cuero el 31 de diciembre en una playa en el amanecer. Esa es nuestra idiosincrasia. Esa es nuestra capacidad de sobrevivir aquí. Entonces, ese aplatanamiento al que usted hacía referencia tiene que ver con eso. Ya no podemos jugar dominó en el colmadón, ni con los vecinos, sino es recluirnos en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Bueno, pues a mí me gustaría escuchar incluso psicólogos, orientar a la población para manejar este tipo de situaciones dentro del hogar. Porque como digo, son muchos los maridos tipo Pedro que tienen 2 familias. Es decir, cuando digo tipo Pedro, estoy hablando de gente joven, con familias no muy numerosas por suerte, etcétera, pero que son dominicanitos cualquiera, que andan en la calle. No voy a decir que son unos jodedores porque, ¿verdad? En serio, el Pedro es un hombre muy serio. Pero tenemos nuestras propias especificidades, como usted dice. Eso es lo específico. Cómo nosotros reaccionamos naturalmente ante un tipo de situación. Pero además, bien sabemos, y lo digo porque he hecho programas especiales que tienen que ver con la salud mental de la población, bien sabemos que de entrada tenemos una población con un porcentaje X, con problemas emocionales. ¿Por qué? Porque Pedro le está pegando cuerno a la mujer lo tiene ahí entre ceja y ceja y tiene un problema. Estoy trivializando el asunto. Es el personal de psicología también que tiene que orientar a la población. No nosotros, que somos políticos, ¿verdad? Es ese tipo de personal, porque eso está en el paquete. No es verdad que nos resulta gratuito el tener que encerrarnos, no es verdad. Y eso se tiene que manejar con una serie de herramientas que conocen los trabajadores sociales, que conocen los psicólogos, que conocen los psiquiatras, porque cada cosa tiene su especificidad. Y una de estas, el problema epidemiológico, no te resuelve los demás, lo pone ahí, en el paquete, en el stand-by, pero hay que irlo tratando. Hasta cuando sea, puede ser un chin más tiempo o puede ser menos tiempo, pero eso no quiere decir que usted cree un laboratorio hogareño para descomponer la psicología de las masas, es decir, de la gente. Digo yo, no sé, estoy sugiriendo. Bien, de todas maneras, lo importante es que sepamos que el país va bien, que nuestra economía, claro, se va a resentir como se ha resentido y se seguirá resintiendo toda la economía mundial. Toda la economía mundial se resiente de la situación del bajón que ha dado la producción y que va a continuar dando en los próximos días. Ramón, hay gente que va a quedar sin empleo, porque, y usted sabe lo que usted hay que pensarse desempleado en medio de la incertidumbre. No eso es del demonio, eso es una preocupación. Eso se tiene que tratar también. Aquí tenemos que hacer todo lo posible para que no haya una situación lamentable después que hemos creado casi 1 millón de empleos en estos últimos años. 1 millón de empleos, más de 1 millón de empleos hemos creado, pues ahora vamos a ver cómo los defendemos. A ver cómo evitamos que gente que salió
de la pobreza y pasó a clase media, gente que salió de la extrema pobreza a clase media o a pobre, más o menos, y gente que estaba ahí en la clase media baja y llegó a la clase media media, porque alta no llega. Evitar que sean salta para atrás. Evitar el salto hacia atrás. Hacia atrás. Evitar el salto hacia atrás. De ahí la prudencia con que nuestras autoridades, con que el gobierno, con que el Banco Central están manejando los temas de la economía dominicana. De ahí es esa prudencia con que deben manejarse los temas económicos. Los temas económicos no pueden estar en manos de ignorantes, no pueden estar en manos de improvisadores. La economía no puede estar en manos de improvisadores, no puede estar en manos de gente que no sabe lo que está manejando, porque la economía es a la vida de la gente, a la vida de los pueblos, lo que es la sangre a la vida humana, al cuerpo humano. Es el dinero el que va circulando de aquí para allá y de allá para acá, y usted tiene que manejar eso. Usted, el cuerpo humano, no recuerdo cuántos litros de sangre es que tiene, no puede tener ni un litro menos ni uno más. Ni uno menos ni uno más, porque si tiene de más, nos morimos, hay que sacársela. Y sucede. Y si tiene de menos, también tiene problemas. Hay que metérsela. Usted tiene que tener la cantidad exacta de sangre circulando en su cuerpo. Así, los buenos economistas, los economistas políticos, como usted lo ha dicho, los buenos economistas, los buenos gobernantes están vigilando cuál es la cantidad de dinero que tiene que estar circulando. Claro, usted dirá, el problema es que una parte demasiada está concentrada en un lugar y en otro circula menos. Pero esa es la naturaleza de la sociedad en la que nosotros estamos, que no es un tema de este momento discutirlo, pero que esa es nuestra realidad. La economía tiene que ser manejada con mucha prudencia, con mucho tacto, para que no veamos bancos quebrar, para que no veamos empresas quebrar, para que no veamos pequeños y medianos y chiquitos, negocios de todos tamaños quebrar, como los vimos del 2000 al 2004 y sobre todo 2003, 2004, que quebraron varios bancos y que quebraron cientos y cientos de negocios de todos los tamaños en la República Dominicana por la irresponsabilidad con que se manejó una crisis económica. Me queda claro, Ramón, que después de todo lo que tengamos que hacer, es decir, de los costos que tenemos ya encima y el costo en particular de tener que recluirnos improductivamente, digamos, lo que nos sobreviene a corto plazo, mediano plazo, es tener que ser más productivos para remontar lo que perdimos, para recuperarlo. Es decir, es que nada se pierde tampoco, todo se transforma, es como la materia y la energía, ¿verdad? Todo, vamos a pasarnos un mes trancado, fantástico, esto nos cuesta tanto, debemos tanto. Y por lo tanto, ¿cómo aumentamos? Ya sea con horas extras, ya sea con no estar trabajando al paso de las tortugas, ya sea con no perder tiempo, porque tenemos que reponer lo que hayamos consumido, que viene a ser una especie de deuda, porque si no reponemos lo consumido por obligación, bueno, pues simple y sencillamente vamos a tener un problema inmenso si no lo reponemos, porque es una ecuación para los economistas un poco elemental, pero es que es así, es que de repente de esos cuartos que alguien quiere estar repartiendo de 10,000 pesos, resulta ser que, sí, vamos a devaluar la moneda y los 700, 800 mil millones que tenemos de ahorro, vía lo que sea, pues pasan a costarnos, lo que tenemos son 300 mil. Así es, de un cuetazo. Se reducen. Se reduce.
Entonces, su valor. Se trata de eso. Aquí nadie nos está regalando nada. Todos los sacrificios los vamos a tener que pagar en su momento. Y cada quien va a mostrar también su generosidad, su compromiso, su patriotismo, asumiendo esto no como la liberación de un mes de trabajo, sino como el acumulo de otro mes que vamos a tener que buscárnosla para producir, para ser productivos y evitar el colapso económico, que sería peor que el bendito corona. Así mismo. Es decir, el corona. Sería peor, sí, que el señor corona. Correcto. Sí, señor. Seguimos aquí en el canal 4 RD acompañándoles a todos y a todas e invitándoles a que sigan con nuestra programación. Hoy tendremos dentro de poco el otro boletín del Ministerio de Salud Pública sobre cuál es la situación del coronavirus. Y ya yo estaré con las 4 llantas para arriba en mi cama, naturalmente. Naturalmente. Y además de eso, pues con nuestros boletines de noticias y en algún momento también entraremos en contacto con el Ministerio de Educación para comenzar hoy o mañana a transmitir las primeras lecciones que deberán seguir nuestros alumnos y alumnas en sus casas. El gobierno sigue cumpliendo con su rol, con su papel. Estamos reducidos a la capacidad en las instituciones públicas, pero seguimos brindando el servicio que tenemos que brindarle a la población dominicana. No se mueva de ahí. Siga 4RD.